Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya estamos en plena campaña hacia la segunda vuelta. Y queremos reflexionar el día de hoy sobre algunas curiosidades en la campaña de la izquierda radical, en la campaña del señor Roberto Sánchez. Es interesante cómo en un primer momento, apenas apareció con nitidez que tenía posibilidades de ingresar a la segunda vuelta, se desmarcó de Antauro Humala, un candidato, digamos, un aliado del radicalismo más extremo, que incluso ha llegado a señalar de que cancelaría la religión católica en los Andes y fundaría una religión tahuantinsuyoana. Imagínense, amigos, ese nivel de radicalismo, aparte de todas las curiosidades que suele plantear el señor Humala. Pero, y el otro asunto es que el señor Sánchez empezó a desarrollar una serie de reuniones con diferentes políticos del centro, incluso el señor Alfonso López Chao, vocero oficioso del movimiento de Sánchez, se conoce, se sabe, ha trascendido que había ofrecido la presidencia del Consejo de Ministros a políticos que no tienen nada que ver con la izquierda radical. Obviamente no han aceptado. ¿Qué significa esto? Lo cierto es que el señor Sánchez, como se dice comúnmente en el Perú, busca ayornarse, busca blanquearse, dicen otros. Busca desprenderse de ese humor, de ese entorno radical que caracteriza a su candidatura y que se resume en el sombrero de Pedro Castillo. Claro, el señor Sánchez no va a poder diferenciarse o distanciarse de la Asamblea Constituyente. Pero he aquí lo interesante. Hugo Chávez, el dictador latinoamericano de los últimos tiempos, el hombre que tiene que ver con la construcción de esa tragedia que ha afectado al pueblo venezolano, llegó al poder con una estrategia parecida, negando todos sus vínculos con la propuesta anticapitalista, antimercado, incluso afirmando sus convicciones, entre comillas, a favor de la libertad. Bueno, vamos a reflexionar sobre estos temas. Esto es muy interesante que nuestro público televidente lo conozca. Y en ese sentido hemos convocado el día de hoy al señor Ciro Piñero. Él es abogado, él es un exiliado venezolano, un asilado de Venezuela en el Perú, un incansable luchador por la democracia y las libertades en su país, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Piñero, gracias por el diálogo. Don Víctor, agradecido porque para cualquier venezolano que fuera del país le den oportunidad de denunciar lo que ha vivido mi país, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Y porque decía antes del programa, con unos amigos previo a entrar acá, que si yo digo fragmentación, si digo desviación, si hablo de crisis institucional, la gente pudiera creer que yo estoy hablando de la fragmentación del Perú o de la fragmentación, eso pasó en Venezuela exactamente. Entonces, a mí ver replicarse en Perú algunas cosas que sucedieron en Venezuela me preocupa profundamente. Por ejemplo, descríbalo usted. Por ejemplo, la instrumentalización bueno, de eso que blanco y negro, pobre y rico, no más pobres en un país rico. Eso fue instrumentalizar el resentimiento. Y eso lo han hecho acá. Otra cosa que han podido exactamente es, porque cuando pensamos que ellos quieren el gobierno, eso no es verdad. El socialcomunismo o el socialismo comunista lo que quiere es capturar al Estado, don Víctor. Tomar el poder. Sí, porque el Estado no es, bueno, el Estado es Perú, todo, hasta sus carreteras, pero sobre todo sus gentes, ¿no? Es convertir al país en un rehén. En cambio, el gobierno, usted puede cambiar el gobierno. Aquí algunos peruanos que no votaron por la señora Keiko en primer tiempo,
Pueden perder el gobierno con ellos, cómo no, pero perderán el gobierno, no el Estado. En cambio, con otros candidatos podemos perder hasta el Estado, como pasó en Venezuela. ¿Qué estados hemos perdido los demócratas de América Latina? Hemos perdido a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Esos son no son gobiernos, son regímenes narcodictadores que han hecho del socialismo no una ideología, sino un mecanismo para el saqueo, en primer lugar, y para perpetuarse en el poder. 70 años en Cuba. Señor Piñero, acá hay un detalle que quiero que usted nos explique, nos narre en base a su experiencia. En las elecciones del 2021, Pedro Castillo nunca quiso renunciar a su programa. No, él era radical, Así es. ¿no? Es más, su alianza era como el Movadef, con el CONARE-SUTEP, ¿no? Que es el movimiento maoísta, el movimiento político maoísta vinculado a los supérstites de Sendero Luminoso. El señor Castillo anunció, prometió todos los despropósitos que luego cometió. Pero he aquí el detalle. Sucede que el señor Sánchez, Roberto Sánchez, no quiere repetir ese camino. Está buscando distanciarse de todo lo radical, de todo lo extremo. Y eso me recuerda al camino de Hugo Chávez. La manera como Hugo Chávez llegó al poder, luego de ser amnistiado, si no me equivoco, ¿no? Así es. Cuéntenos esa historia, señor Piñero. Mira, es muy fácil. El problema está en que Chávez ni el socialcomunista de ahora en Perú no son analfabetas funcionales, que era lo que teníamos antes en el 21. Teníamos un con todo el respeto que me merece, pero calificarlo de analfabeta funcional. Es decir, el analfabeta funcional es aquel que estudia, que llegó a secundaria, primaria y tal, pero no tenía los principios cognitivos para poder ejercer el poder. Se refiere a Castillo. Me refiero a Castillo. Con todo respeto, pero un analfabeta funcional. Analfabetismo funcional. En cambio, este no es analfabeta funcional. Este sabe lo que quiere y sabe que no puede coger el mismo camino. Tiene que ser lo que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez jamás dijo que era comunista. Hugo Chávez dijo que quería una libre empresa fuerte, profunda, darle el empleo. Esos discursos emocionantes, ¿no? Eso. Y cuando, recuerdo en muchas entrevistas, cuando lo emplazaban sobre la Asamblea Constituyente, decía era para perfeccionar y profundizar el Estado de Derecho. Pero es que esa es la estrategia, don Víctor, porque ¿cómo logran ellos capturar el Estado? A través de la refundación. Porque ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? La refundación del país. Bueno, le pueden cambiar el nombre a Perú, le pueden cambiar así como se lo cambiaron el nombre a Venezuela, ¿no? O sea, refundar al país es comenzar de cero. Ahora, yo debo reconocer, no la Constitución del 61 en Venezuela, incluso la del 93 aquí en Perú, puede ser perfectamente modificada en algunos puntos. Quirúrgicamente yo puedo modificar la Constitución del Perú en algún campo. No hace falta refundar al Perú. ¿Refundarlo en qué sentido? Pero, de acuerdo, señor Piñero, pero ¿qué cosa más recuerda de esa campaña de Hugo Chávez? No solamente eso, la captura. Cuando él, digamos, hace recordar también al Fidel Castro de los inicios de la revolución, ¿no? Que hablaba de que no tenía nada que ver con el comunismo y todo esto. ¿Qué más recuerda usted de esta campaña de Hugo Chávez? Incluso recordaba usted en su introito que están tratando de hablar con esa izquierda democrática, ¿no? Con el centro están buscando. Con el centro. Están buscando anunciar un presidente del Consejo de Ministros que no sea comunista. ¿Sabe usted cuáles fueron los primeros socios de Chávez en Venezuela? La señora Carmen Ramia, que era la esposa del editor más importante del país, demócrata por excelencia, pero progresista, ¿no? ¿Quién? ¿De qué periodo? El Nacional.
en Venezuela. El Nacional. Carmen Ramia fue la directora la primera ministra de la Secretaría de la Presidencia de la República, la que le manejaba la vida a Chávez en los primeros 2 años. ¿Ah? Pero no solamente eso, los convenios de comunicación, ¿ah? Como Venevisión, por ejemplo, Televen, ¿es asocia o es que hay alguna o no hay una coincidencia aquí en Perú parecido? Pues claro que los hay. Entonces, él no va a decir nunca que viene por lo que viene. ¿Por qué? Porque si algún país ha sufrido, mire, yo conozco a su país, don Víctor, hace muchos años. Es que el Velascato aquí no nos podemos, yo no me puedo olvidar del Velascato. Si alguna cosa aprendí yo al conocer a Perú como lo conocí, es que Velasco, no es que Velasco haya sido en sentido general muy malo, no, pero acuérdense que todas las expropiaciones a qué condujeron aquí. Creo que creo hasta hace muy poco estábamos pagando como Perú las deudas que ese gobierno dejó. No, bueno, las expropiaciones derribaron el PBI nacional en Claro. de 30%. Bueno, pero es que esa es ¿cuál es la otra coincidencia que hay aquí? Si aquí logran refundar el Perú, lo primero que van a hacer es atacar, desmantelar el aparato productivo del país. Pero mire, hay un grupo de la ciencia, de científicos políticos en el Perú y también de algunos analistas de todos los sectores, que dicen que este tema del chavismo, del comunismo, es una especie de terruqueo que no va a tener ningún efecto político. Sí, el relativismo. Sí, que no va a tener ningún efecto político, que lo que hay que presentar es un gran programa que resuelva todos los problemas estructurales del país y que en eso está la izquierda. Eso en parte es verdad, ¿ya? O sea, por ejemplo, el voto por el señor Sánchez, eso también es un voto de protesta. Hay gente de las provincias que está contra Lima, pero toda campaña política tiene que definir la amenaza principal. Eso es lo que se olvidan los científicos, los grandes analistas de las redes sociales en el Perú. Entonces, partiendo de esa aproximación, yo quiero preguntarle, cuando usted mira a Roberto Sánchez, ¿no le queda ninguna duda que está siguiendo el camino de Hugo Chávez? Ninguna. ¿O tiene alguna duda? Porque, No tengo ninguna. mire, los limeños, un gran sector del votante limeño, tiene dudas. Bueno, y es lógico que las tenga, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda, don Víctor. ¿Por qué? Vamos a analizar el discurso, vamos a leer su programa de gobierno, vamos a analizar su discurso y es pieza por pieza. La justicia social no es otra cosa que la engañifa, ¿no? La justicia social que termina siendo ¿qué? Porque es que el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. ¿Y la pobreza por qué? No exactamente porque tenemos los 100.000 millones en el Banco Central de Reserva. No, la pobreza está en función cuáles son las políticas que los distintos gobiernos en nombre del Estado han puesto en ejecución, que fue lo que pasó en Venezuela. En Venezuela pasó exactamente lo mismo. Entonces, un país próspero, un país rico, creyó que refundar al país a través de una justicia social mal entendida, porque claro que hay deudas con la provincia de este país como las hubo en Venezuela, pero la vamos a resolver creando más, porque el problema es que refundar el Perú es crear más problemas sobre los problemas que ya tenemos. Ahora, déjeme preguntarle un asunto final, señor Piñera. Usted ha visto la acumulación de ineficiencias e irregularidades que ha cometido la OMPE en esta primera vuelta. Seguramente le recordaba las tardanzas del sistema electoral venezolano, ¿no? Claro. ¿No? Le voy a pedir que nos cuente un poco cómo eran las tardanzas del sistema electoral venezolano y, por otro lado, que nos comente cómo se organizó la oposición con Corina Machado para denunciar en la última elección un fraude que todo el mundo lo conoció en vivo y en directo y que finalmente preparó la caída del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Un comentario, por favor. Bueno, pues mire, yo
analizando las elecciones de la primera vuelta aquí es como cualquier elección en Venezuela en los últimos 30 años. Por ejemplo, en la zona donde se suponía que había mayoría de demócratas, gente en contra del régimen, pues Contra la izquierda, ¿no? sí, no se instalaban las mesas. O eso eso pasaba sin claro, y si no se instalaban, si se instalaban muy tarde, donde los personeros, allá se llaman testigos de mesa, los testigos de mesa, pues, por ejemplo, los presionaban en zonas rurales y en zonas marginales del país, pues simplemente la policía, los colectivos de Chávez, iban y pedían que los testigos pudieran ser miembros de mesa, transportar las actas y tal, pues siempre con problemas. En fin, solamente, por ejemplo, la creación de centros electorales a esos lugares remotos de Caracas. Bueno, en ese sentido, habían más de 300 centros electorales de una mesa. Y en una mesa donde nunca el candidato del régimen podía perder, ¿no? Siempre le ganaba por paliza. Incluso ese cero que hemos visto aquí, lo vimos en Venezuela ahora a granel. Pero ustedes se organizaron para enfrentar. Bueno, lo que no han hecho aquí en Perú. Siéntenos. A Perú le han hecho la trampa todo el tiempo y sin embargo les hacen, ahora se queja, pero ¿de qué se quejan? ¿Dónde está? Así que, o es que en el 21 no fue yo por eso Parece que sí. ¿está? Entonces, bueno, no hicieron, no nombraron los personeros que deben, no se prepararon. El 2021, cada día, todas las aproximaciones nos señalan que hubo un fraude en curso, ¿no? Pero, en fin, ¿qué hacer? Nosotros tenemos que seguir, así se pelea con el comunismo. ¿Sí? Lo que pasa es que algunos no quieren entender que la pelea con la izquierda radical no es un paseo de verano. Entonces yo le pregunto en ese sentido, cuéntenos, ustedes organizaron 600.000 personeros en la oposición y creo que tenían ¿cuántas mesas? ¿No? 600.000, o sea, 600.000 comanditos. El comando eran 5 personas, 6 personas, y en cascada todo el tiempo. Usted conformaba un comandito y cada uno de ellos un comandito y cada uno de ellos un comandito, cada uno de ellos un comandito. Y había a través del WhatsApp una línea y esa línea llegaba en minutos desde Caracas o desde Maracaibo a Oriente y de Oriente al sur y del sur a Caracas. Nos preparamos porque la trampa siempre fue tan grande que nos preparamos y además el mismo sufrimiento del pueblo. Yo tengo que recordar aquí hoy estaría cumpliendo 90 años don Julián, un amigo de la familia. Un amigo, y discúlpenme que me extiendo unos segundos más, don Julián, yo convencido con Julián, ¿cómo vas a ser tu chavista, chico? Dice, caramba, sí, por la esperanza de que la cosa mejore, por la justicia social, por la igualdad y tal. 2 años después, lo veo en una marcha. Julián, ¿qué haces tú en esta marcha? No, en una marcha de la oposición. Pero marchando en la oposición, pero frenéticamente. Y entonces, bueno, así como yo apoyé a Chávez por la esperanza, bueno, ni me niego ahora a seguir con ellos por la misma esperanza. Si antes era por la justicia social, ahora era por la libertad. Yo le pido al Perú a los peruanos que puedan oírnos y vernos hoy, don Víctor. Por favor, que piensen en la esperanza. Y la esperanza no es porque yo vengo, como le dije a Mauricio hace un rato, yo vengo del futuro. Ese futuro que le están proponiendo al Perú hoy lo he vivido yo y lo ha vivido mi familia. De acuerdo. Entonces, y para finalizar, yo tengo hoy, y le agradezco este chance nuevamente, porque tengo la obligación moral de decir lo que estoy diciendo, la responsabilidad, porque yo tengo nietos peruzolanos, nietos venezolanos, Pero que estudian en la universidad. antes de irnos, vuelva a recordar a Roberto Sánchez. Mire, reflexione sobre lo que dice, sus gestos,
no le queda duda que es un A humo mí no verde. me queda ninguna duda. Y no me queda a mí la única duda que tengo es que se lo permita. Yo no creo que el Perú No lo va a le pueda permitir eso. No lo va a permitir. Y bueno, ojalá usted pueda hablar en otros medios porque es muy interesante su testimonio. Le agradezco mucho, señor Ciro Piñero. A usted. Gracias por esta declaración. A usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así, este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.